con mucha fisiología y mucha fisiopatología que vamos reconociendo, y es una especie de un espejo de lo que ocurre en nuestro cuerpo con la pérdida de volumen. Vamos a tocar fundamentalmente el 99% de la presentación es shock en el contexto de trauma. Por lo tanto, estamos hablando de shock hipovolémico, ¿verdad? No se olviden eso, no estamos hablando de shock séptico, vamos a mencionar, no estamos con shock cardiogénico ni neurogénico, sino estamos en shock hipovolémico. De ahí es de que en ocasiones tienden a confundirse con las preguntas o la comprensión de lo que estemos hablando. Es fundamental saber definir el shock, ¿verdad? Y shock se define como una alteración del estado hemodinámico y de oxigenación tisular. Pueden existir varias condiciones que lleven a estado de shock, pero repito por cuarta vez, el que vamos a ver nosotros hoy, este estado de hipoperfusión e hipooxigenación tisular, está relacionado con la pérdida de sangre en un contexto de un paciente politraumatizado. Entonces, ese es el primer objetivo que debemos saber cumplir, que es el diagnóstico. Linda, ahora se ha trancado la sonceras. Está basado fundamentalmente en lo que es el diagnóstico clínico por la presencia de lo que dijimos, de la definición, un estado de hipoperfusión, hipoxigenación tisular. En la medida que el organismo, esto es importante, jóvenes, que entiendan, en la medida que el organismo va perdiendo sangre, rápidamente el cerebro y los quimio y los vasoreceptores del cuerpo empiezan a percibir esta pérdida del líquido elemental. Al perderse, entonces, se inicia con los primeros mecanismos compensatorios, que son la liberación de catecolaminas, ¿no? La liberación de catecolaminas lo que va a provocar adrenalina, dopamina. ¿Qué es lo que va a condicionar? Va a provocar una vasoconstricción sistémica, va a condicionar taquicardia, que son los cambios precoces frente a pérdidas de volumen que no están poniendo todavía en riesgo la vida del paciente, pero ya traducen una pérdida de sangre a consecuencia del trauma. Por lo tanto, cuando uno pregunta qué signo vital es fundamental para hacer el diagnóstico de shock y la respuesta de ustedes es hipotensión, estamos tarde, porque la hipotensión ya se ha manifestado secundaria, la hipotensión arterial sistólica, a una pérdida de casi el 40% de la sangre. Por lo tanto, ya es un diagnóstico tardío. Nosotros tenemos que estar capacitados, y ese es el objetivo de este programa, el entregar información, el entregar conocimientos actualizados y decir de que las manifestaciones de todas las enfermedades, en este caso del shock, son 3. Y con esas 3 uno tiene que decir, este paciente está en shock, entre tanto, y es la última vez que lo repito, estamos hablando shock hipovolémico en trauma. Taquicardia. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, liberación de catecolaminas frente a la pérdida de sangre. Palidez y diaforesis, piel pálida, sudorosa y fría. ¿Por qué? Por la vasoconstricción cutánea. ¿Para qué? Ahora vamos a entender. Y tercero, alteraciones del sensorio. Está llegando menos sangre al cerebro y el paciente empieza a variar. Esas 3 condiciones, taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría y alteraciones del sensorio, nos hablan de que el paciente está en shock. Y estas son manifestaciones precoces del estado de shock, ¿verdad? Con eso nosotros tenemos que hacer nuestro diagnóstico y empezar nuestro tratamiento. ¿Qué ocurre con la vasoconstricción cutánea? Existe elementos fundamentales, seguramente en fisiopatología más adelante, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a ver de que al producirse la vasoconstricción periférica y la piel pálida, sudorosa y fría, esta vasoconstricción no solamente es en la piel, sino también en las vísceras, ¿no? Con la intención de optimizar la perfusión, llevar más sangre al cerebro, al corazón y los riñones. Ese es el objetivo, por eso sucede este sacrificio de lo que es la circulación cutánea y visceral en beneficio de proteger cerebro, corazón y riñón, ¿vale? Entonces, en este escenario vamos a tener una mujer joven de 28 años, colisión vehicular,
¿verdad? Esto ya, el paciente ya está en el servicio de emergencia traído por los paramédicos. La paciente no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Y aquí viene. Pulso, 126. Presión arterial, 96-70. Frecuencia respiratoria de 28. Está confusa y ansiosa. ¿Qué opinas, Betsabe? No opina la Betsabe. ¿Alguien más? O sea, no los... ¿Dónde están? ¿Están escuchando, por si acaso, o estoy hablando al aire? Sí, doctor, se puede escuchar. Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. entonces tú, Gilmar, opina pues al respecto. Entonces, doctor, es evidente la taquicardia, como presenta, la paciente está confusa y ansiosa, existe alteraciones del sensor, entonces presentaría shock hasta que se demuestre lo contrario por el momento. ¿Por qué? Principalmente recalcando, ¿no?, lo que mencionaba, el paciente está taquicárdico y está confusa y ansiosa, ¿no? Presenta alteraciones del sensor. Exactamente, entonces con esto no necesitas hipotensión, ¿por qué? ¿Y qué opinas de la presión arterial, Annalise Bustamante? Carlos Gonzalo. La presión arterial también está disminuida, doctor, pero más sería un signo de que más tardío. ¿Qué opinas de la presión arterial de esta paciente? Si fueras enfermera te van a decir 170, está de lujo. Quiero que interpretes esto, ¿qué está sucediendo? Claudia. Bueno, no sabe, no responde. El tema es el siguiente. Entre tanto, la pérdida de volumen está entre el 10 o el 15%, o el 25 o el 30%, ustedes todavía no van a tener hipotensión sistólica. ¿Ya? Lo que ocurre es un acortamiento de la presión del pulso, es decir, que hay por la liberación de catecolaminas y la vasoconstricción sistémica, hay una subida de la paz, de la presión arterial diastólica, acercándose a la paz. Y esta diferencia entre la paz, la presión arterial sistólica y diastólica, que se llama presión de pulso, se acorta. Entonces, si se fijan acá, la presión de pulso está súper corta por este fenómeno, ¿verdad? Porque cuando nosotros encontremos hipotensión sistólica, ya estamos hablando de pérdida de sangre de aproximadamente 40% o más. O sea, estamos hablando de un shock grado 3 o más. Entonces, estos datos de la clínica son importantes y evaluarlos en el contexto clínico. ¿Cuáles son los objetivos? Definir y reconocer el estado de shock, ya lo hemos hecho. Vamos a explicar la importancia de la identificación temprana, ya hemos hablado del control de la fuente de hemorragia, manifestaciones precoces. Vamos a describir el manejo inicial y a seguir del estado de shock. Reconocer la respuesta fisiológica a la reanimación con líquidos y evaluar las complicaciones. Esto pasa como tú lees el libro y todos lo pasan por desapercibido. Cuando el paciente llega en estado de shock, lo importante es diagnosticar y reconocer. Reconocer y diagnosticar. No hay, el paciente, o sea, nosotros por lo menos hasta ahora no tenemos un chip, no tenemos un visor en la frente que diga, como en la gasolina del auto, ¿no? Ya ha bajado el nivel, que diga, ya has perdido el 10, el 20, el 30, cuidado, ojo, no existe, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tú sepas que el paciente está en shock. Definir shock, reconocer el shock. No nos preocupa en este momento en qué grado de shock está. Por lo tanto, nosotros vamos a reconocer en base a la respuesta, porque el paciente no viene con una banderita que dice yo estoy en grado 3, ¿no? Y existen tres tipos de respuestas fisiológicas frente a la pérdida de volumen. Los respondedores rápido o de respuesta rápida, los respondedores transitorios o de respuesta transitoria y los sin respuesta. Cuando lean el libro, es tipos de respuesta, ahí está. ¿Esto qué significa? Que el paciente que tiene una respuesta rápida, son los respondedores,
Normalmente con un litro de cristaloide mejora su estado hemodinámico, tienden a la estabilización. ¿Eso qué significa? Que este paciente habría perdido aproximadamente entre el 10 y el 15% de la volemia. O sea, estamos hablando de un shock grado 1 o eventualmente 2, ¿verdad? Y se estabilizó con un litro de cristaloide, no necesitó más. Respondedor rápido. Segundo escenario, respondedor transitorio. En la medida que tú vas colocando un cristaloide, 2 cristaloides, sangre, el paciente mejora. Bajas la velocidad del fluido o el aporte de fluidos, de líquidos o hemoderivados, el paciente otra vez tiende a estabilizarse. Respondedor transitorio, ¿verdad? Acá el grado de shock, ya estamos hablando de un grado de shock 2 o 3. Estamos hablando de pérdida de volumen de 30 al 40%, ¿verdad? Entonces, en base al tipo de respuesta, nosotros podemos después colegir y en el debriefing, en el análisis, ya cuando el paciente ha salido a la UCI, a terapia, quirófano, donde sea, o a otro centro, analizamos y decimos, este paciente llegó en estado de shock grado 3 por esto y por esto. Y el no respondedor, esta es la teoría del respondedor transitorio que les explicaba de la manguera pinchada del riego de su jardín que tienen en la casa, ¿verdad? Cuando abres el grifo, entonces si el flujo es bajito de agua, va a gotear nomás por el orificio de la manguera. En la medida que tú aumentes la presión de salida del agua, del grifo, va a aumentar la pérdida por el hoyo. Lo mismo sucede si hay una lesión vascular, visceral, intestinal o de extremidades. Si tú incrementas la presión al aumentar la volemia, lo único que vas a condicionar es mayor pérdida de sangre. Y para evitar esto, entonces se habla de hipotensión permisiva. O sea, el paciente solito se empieza a controlar hasta cierto punto de equilibrio. La hipotensión permisiva, que dice una presión arterial media lo suficiente como para mantener perfundido otra vez el cerebro, el corazón y el riñón, ¿verdad? Y acá también entra el concepto nuevo de lo que es la resucitación balanceada. Después de 1 o 2 cristaloides tibios a 39 grados centígrados y el paciente, la respuesta no es la esperada, partimos con sangre y hemoderivados, ¿verdad? Es un respondedor transitorio. Y el sin respuesta, pusiste 2 cristaloides, 3 cristaloides, sangre, hemoderivados y el paciente no mejora. Ese paciente está con una grave lesión vascular, abdominal, parenquimatosa, visceral, torácica, pélvica en algún lado. Y estos son los no respondedores que corresponden a un estado de shock grado 3 o 4, premortem. Estos pacientes ya tienen que estar en quirófano, ¿no? Vamos a explicar el rol del reemplazo sanguíneo con lo que es el concepto de resucitación balanceada. La tendencia actual es no mucho cristaloide, 1000, 2000 de cristaloide, Ringer lactato 39 grados centígrados, e inmediatamente por porfía sangre o hemoderivados. Si se habla del concepto de hipotensión de resucitación balanceada, es 2 plasmas, 2 plaquetas y 2 concentrados de glóbulos rojos, ¿no? Balanceado. 2, 2, 2, rápidamente en la resucitación. En la décima y décima primera edición, uso rápidamente de ácido tranexámico, del uso del ácido tranexámico, incluso desde el sitio el uso hasta incluso en el sitio del sangrado. Eso es como lo nuevo asociado a la resucitación balanceada. Uso precoz y temprano de ácido tranexámico. Describir las consideraciones especiales en el diagnóstico y tratamiento de shock. Acá vamos a hablar en la 10ª edición, en los auxiliares, 11ª, los atletas, las embarazadas, los niños, los pacientes de la tercera edad. ¿Qué es shock? En coro. Ya, pues jóvenes. Hipoxigenación, hipoperfusión de los órganos y tejidos. Bien. Tengo que cambiar a cada rato. Ahí tienen. El estado generalizado de la hipoperfusión, ¿qué condición hemos hablado? Aporte inadecuado de oxígeno en los tejidos, catecolaminas y otras respuestas. Todas las aminas se sueltan. ¿Qué ocurre a nivel celular? Un cambio. Acá vamos a detenernos porque es vital. En el metabolismo, normalmente la célula está en un metabolismo aeróbico, ¿verdad? Viene en equilibrio, está trotando, en la cinta todo tranquilo, con oxígeno suficiente, y de repente disminuye la llegada de oxígeno a la célula
y la célula inmediatamente detecta y dice, tengo que cambiar mi metabolismo aeróbico a uno anaeróbico porque estoy en riesgo, y cambia su metabolismo a un metabolismo anaeróbico con la producción consiguiente de ácido láctico, y eso lleva a la acidosis metabólica, ¿verdad? Es fácil de entender, la lactacidemia. Por eso que un laboratorio fiel para apoyar nuestro diagnóstico clínico es lactacidemia, gasometría y lactacidemia. ¿Qué sigue dentro de la célula? Empieza el edema intracelular, se empiezan a edematizar los organelos, mitocondrias, todos los órganos, hasta que el edema revienta y muerte celular, por la disfunción y muerte celular de los tejidos. Bien, está el paciente en shock, ya dijimos. Las 3 manifestaciones precoces jóvenes son fundamentales para hacer el diagnóstico de shock y ahí no se pueden olvidar. Siempre es pregunta de examen y un 30% la falla. ¿Cuál es la causa del shock? En trauma nosotros hemos dicho que nos vamos a enfocar en el contexto hipovolémico. Ese es nuestro trabajo hoy, ¿verdad? Vamos a mencionar estos otros tipos de shock, sí, y uno en particular, el neurogénico, que tiene una importante participación en los pacientes con trauma, con la lesión de la columna vertebral, el trauma raquimedular, que se acompaña de shock neurogénico. El paciente no está pálido, no está taquicárdico, pero está hipotenso, su piel incluso está más calientita y roja de lo esperado, no hace taquicardia, está con frecuencia de 80, pero está con hipotensión grave, ¿no? Eso se llama shock neurogénico. Es una lesión de las vías simpáticas descendentes, ¿no? Que va a condicionar en el corazón bradicardia, a nivel de las arterias, vasodilatación en vez de vasoconstricción. Ya no es un fenómeno vascular, es un fenómeno neurológico. Vasodilatación es por eso que el paciente está con la piel no pálida ni blanquecina, sino un tanto incluso caliente o enrojecida, y la hipotensión inexplicable. Pero si a esto tú buscas otros datos como paresias, plegias, hemiplegias o cuadriplegias, ya inmediatamente te das cuenta en base al mecanismo de lesión que esto es un shock neurogénico, pero siempre se tiene que presumir en trauma que es hipovolémico hasta demostrar lo contrario. ¿Cuál es la causa del shock? Pérdida de sangre en casos de trauma. Ahora, ¿por qué radiografía de tórax? ¿Por qué radiografía de pelvis? Y podemos diferir la de columna cervical hasta que el paciente se estabilice, pero manteniendo el collar cervical. ¿Por qué? Porque en la cavidad torácica se puede caber toda la volemia, las fracturas pélvicas en libro abierto, 3-4 litros de sangre. El lavado peritoneal nos va, o el FAST y el lavado peritoneal más FAST, ecografía, nos va a ayudar a identificar sangre libre en la cavidad peritoneal. Todos estos son anexos o auxiliares de la revisión primaria. Es por eso que no puedes dejar de pedir una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis en trauma. ¿Qué puedo hacer acerca del shock? Estas no tienen el contexto. Esta es una conferencia de carácter, o sea, este tipo de conferencias utiliza preguntas poderosas, que es absolutamente distinto a las preguntas de estímulo. Las preguntas de estímulo son de las discusiones o de las conferencias interactivas, donde te va preguntando y vas participando, ¿verdad? Entonces, dentro el rol de una pregunta poderosa es, ¿qué puedo hacer? O sea, estimularte una respuesta, pero muy rápida, ¿no? Casi memorística. Y nosotros dice, ¿qué tenemos que hacer para frente al shock? Parar el sangrado, ¿verdad? Reanimación hemostática, compresión directa, reducir el volumen pélvico, cirugía, agentes hemostáticos, muchos procedimientos que los vamos a ver en el anexo que es Stop the Bleed. ¿Qué puedo hacer en relación al shock? Lo primero que tenemos que hacer es el equipo de trabajo. Hemos hecho A, hemos hecho B, ahora estamos en C, ¿verdad? Licenciada, coloque una sonda nasogástrica, coloque una sonda urinaria para ver, no que vaciar la vejiga ni el estómago, sino es para ver qué contenidos tienen y la urinaria para evaluar el estado de la reanimación de órganos y tejidos. Al momento de colocar la vía venosa de grueso calibre, me va a tomar una muestra de sangre con la rutina más alcohol y drogas en sangre, y si es mujer joven, test de embarazo.
¿Listo? Además de esto, gasometría arterial y me coloco un Ringer lactato a 39 grados centígrados rápidamente. ¿Verdad? Accesos vasculares, tipo, volumen y vamos viendo las pérdidas, monitorizando y obviamente evitar que nuestro paciente entre en hipotermia. ¿Cuál es la respuesta del paciente? Lo que habíamos adelantado, ¿verdad? Identificar mejoría en las funciones de los órganos, dependiendo de esto, ¿no? Si hay una mejora, baja la frecuencia cardíaca, mejora el estado de la perfusión tisular, la piel está menos sudorosa, menos pálida. Entonces, todo esto nos dice, en vez de que mejorar la presión arterial, no. Nuestro objetivo no es mejorar la presión, nuestro objetivo es mejorar la perfusión cerebral, cardíaca y renal. Y si lleva sangre con una presión arterial media adecuada, no vamos a tener ningún problema. Y es así como vamos a tener tres tipos de respuesta, ¿verdad? Ahí ahora le vas a entender el libro y le vas a encontrar. A mí me encanta leer el ATLS. Es un libro demasiado inmersivo, muy atractivo, te agarra y no te suelta. Es una lectura muy entretenida, pero cuando lo entiendes y no estás aprendiendo de memoria. El respondedor rápido, allá lo tienen, ya pueden explicar. El respondedor transitorio y el que no responde. A ver, vamos a Abigail. Tú eres respondedor rápido, Alison, tú eres respondedor intermedio y Hugo, el sin respuesta. Todos están en shock grado 4. Vamos a continuar. Ahora, existe un cuadro en la... Quiero comentarles, jóvenes, que del 4º al 5º año pasa así, en un chasquido, el internado, y de repente, sin darte cuenta, ya estás dando tu examen en México, Brasil, Chile, Bolivia, para entrar a la residencia, ¿verdad? Y los exámenes prácticos son una habitación como esta, un parlante, un paciente simulado, ¿verdad? Y una enfermera. Y te dicen por el altavoz, este es un paciente conductor de motocicleta que tuvo un accidente de tránsito, chocado contra un vehículo en la parte lateral. No llevaba casco y el paciente está con alteraciones del sensorio, tiene una frecuencia cardíaca de 130 y está con una tabla espinal larga, collar cervical y le han puesto una máscara con bolsa de recirculación. ¿Listo? Y empiezas con el A, con el B y con el C, porque son esos los datos que tienes, ¿verdad? Y tú tienes que empezar a atender ahí. Y si no alcanzas esa libertad en ese instante de actuar, ¿verdad? El paciente simulado va a simular, es experto, ¿no? Va a simular todo lo que tiene que hacer frente a un estado de shock. Y la enfermera te va a contestar si tú le preguntas, ¿no? Entonces, la cosa es participar, porque esa es la forma, ¿verdad? Y tienes tiempo además, tienes 4 minutos y listo, pase a la siguiente estación. En el gráfico ustedes van a ver, ¿no? Esto no tiene mucho sentido aprendérselo de memoria. Este cuadro, con cambios de la presión, del pulso, la frecuencia, la diuresis, el estado de conciencia, la perfusión, todo eso tanto son una centena de datos aritméticos o matemáticos, que a esta conclusión vamos a llegar después de haber atendido al paciente en base a la respuesta, ¿verdad? De aquí recordar, porque siempre hay preguntas de examen, hemorragia grado 1, 15%, hasta, ¿y cómo saco el 15%? Porque el 7% de la volemia del ser humano de 70 kilos es sangre. 7 por 7, 49, 4.900. Y se calcula con el peso ideal, no el gordo de 180 va a tener 12 litros de sangre. No va a ser es el cálculo con el peso ideal, ¿verdad? Y estos son los cambios clínicos que los van a ver. En el grado 2, 15 al 30%, fácil. Si 15 es 750, 30 va a ser 1500. Y hay acá dato fundamental, presión de pulso disminuida, son como tips para poder hacer el diagnóstico y responder adecuadamente en la pregunta memorística, ¿no? Grado 3, 1500 a 2000, 30 al 40%. Fíjense acá, presión arterial disminuida, hipotensión sistólica.
grado 3. Cuando le pregunte y el paciente tiene hipotensión sistólica, ya te está diciendo, en la teoría, este es un paciente en grado 3 de shock, ¿verdad? Y te va a dar otros datos más que pueden corresponder al 2. Y en el grado 4 es más del 40% de 2000. Aquí, sin respuesta. Hipotenso, taquicárdico, sin presión arterial, no está orinando, este paciente es premortem, hay que tomar medidas urgentes. Debemos estar atentos nosotros en ciertas circunstancias e interpretar las respuestas del paciente con edad avanzada, atleta, embarazo, medicamentos, marcapasos o niño, y estos están controlados dentro de los peligros latentes. El paciente con edad avanzada tiene una respuesta fisiológica pobre. El niño tiene una gran respuesta fisiológica igual que el atleta. En el embarazo, la mujer tiene hipervolemia fisiológica del embarazo, o sea, tiene un lago mucho más amplio, ¿verdad?, que la mujer normal, hipervolemia del embarazo. Por lo tanto, las pérdidas no se van a notar clínicamente, pero van a repercutir en el producto del embarazo ya. Estos pacientes de la edad avanzada toman medicamentos hipoglicemiantes, antihipertensivos, son portadores de marcapasos por miocardiopatía Chagas, que en nuestro medio son coronarios y muchas otras cosas. Y dentro de las complicaciones no debemos olvidarnos esto. Es muy frecuente de que de repente, al calor del trauma, el estrés y el paciente gravemente lesionado, nosotros desnudamos al paciente y nos olvidamos de cubrir y de poner soluciones a una temperatura adecuada, ¿verdad? Y nuestro paciente está empezando a entrar en hipotermia. Esta es la triada mortal, jóvenes. Cuando estos tres elementos se conjuntan y se encuentran en un determinado momento de tu resucitación, dalo por muerto. Tu paciente ya no lo vas a recuperar. Acidosis, coagulopatía e hipotermia es la triada mortal. O sea, eso te dice, has hecho demasiadas cosas de más y no has actuado en forma adecuada, ¿verdad? No le has puesto una solución tibia, no has hecho un control de las pérdidas sanguíneas tempranamente, no has repuesto en forma adecuada los elementos que necesitaba el paciente, no estamos hablando de bicarbonatos u otras cosas para compensar la acidosis, no has mejorado la función respiratoria y has permitido que el paciente siga perdiendo sangre, no lo has protegido, ya estamos listos, me despido. Este es el quinto de la semana, Kendra. Evaluación y manejo del shock. Es fundamental de que para el manejo lo fundamental es hacer el sospecharlo, diagnosticarlo e inmediatamente en ese instante tenemos que atender la C. Control de hemorragias externas evidentes, solución parenteral tibia, toma de muestras de sangre. Nosotros no necesitamos mejorar la presión arterial. Lo que necesitamos nosotros es mejorar la perfusión tisular y nuestro parámetro va a ser la diuresis. ¿Ya? No va a ser la presión arterial. No quiero 120-80, olvídense. La diuresis. ¿Cuánto está orinando el paciente? 0.7, fantástico. 0.7 kilopeso minuto, ¿verdad? Eso es muy kilopeso hora, eso es muy bueno. Y el tema del accionar engañoso o la imagen engañosa de una hemoglobina hematocrito. Puede ver al paciente sangrado en 1 litro y todavía no notarse el cambio de la concentración de los glóbulos rojos en la sangre y mantener una hemoglobina hematocrito como normal. Recién se va, pueden aproximadamente 2 a 3 horas el cambio, y más encima si tú has puesto cristaloides se diluye y recién en esa instancia vas a tener el hematocrito real. Entonces, una paciente en estas condiciones, un equipo de trauma, yo acá veo todos con guantes, pero nadie tiene lentes, ¿no? Y un salpicón de sangre. Está con tabla espinal larga, porque veo acá los pulpos y bien protegida. El personal paramédico bien uniformado, ¿verdad? Y un número con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o sea, funcionarios que al parecer son del mismo centro por cómo están disfrazaditos, están listos para atender al paciente. Y el último va a ser el sample, la historia sample. Preguntas.
Pregunten, jóvenes. Doctor, yo tengo una consulta. Si es importante, si bien es importante igual conocer el grupo sanguíneo, si desconoceríamos y el paciente no tendría ningún familiar y estaríamos quizá con poco personal, no sé si se lo puede mencionar, ¿tenemos que esperar o es crítico ese tiempo, ese lapso de tiempo que tendríamos que esperar para conocer el tipo sanguíneo del paciente? El grupo sanguíneo y el RH te lo dan en 1 minuto en un laboratorio competente, ¿verdad? Entonces, no hay cómo demorarse. Lo otro es la tipificación completa, ¿verdad? Cada ser humano es una mezcla de cromosomas donde tú tienes una sangre única, amigo, y tienes una cantidad inmensa de antígenos y anticuerpos en tu sangre. Por lo tanto, a mí me gustaría que me pongan mi sangre o RH positivo, con todo el perfil cromosómico para que no presente ningún tipo de reacción, ¿verdad? A la transfusión. Por eso es que se dejó una temporada desde la 7ª edición, estamos hablando de 2 décadas atrás más o menos, dejar de transfundir sangre total, ¿no? Porque estabas con toda la carga antigénica del paciente, y se llegó a una temporada incluso no solamente hemoderivados, ¿no? Sacar cada componente, plasma, plaquetas, glóbulos rojos, crioprecipitado, todo, e incluso a lavarlos, ¿no? Glóbulos rojos lavados, o sea, era demasiada fineza, pero se vio de que ahora estamos volviendo otra vez por el gran componente de anticuerpos y defensa a sangre total nuevamente jóvenes. Esa es la nueva tendencia. La medicina es dinámica y lo que hace 10 años era cierto, de repente ahora no tiene una evidencia científica sólida. Gracias, doctor. Doctor, Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta. En cuanto a los respondedores transientes, estos transitorio. pacientes que están, perdón, sí, transitorios, estos pacientes que están con hemorragia no diagnosticada y no están respondiendo bien a la terapia de fluidos, ¿por cuánto tiempo los tenemos en observación, por así decirlo, antes de hacer una intervención quirúrgica? La evaluación inicial o la revisión primaria es cuestión de minutos. Entonces, no sé si eres experto, en 2-3 minutos ya hiciste el ABCD y tienes el paciente estable. Ponle 5, ¿verdad? Y ahí vamos a tener ya la situación real del paciente, ya es resuelto el neumotórax a tensión, ya resolví el tema de la vía aérea, está intubado. O sea, tienes que entender de que un paciente con más de 3 minutos de una vía aérea no permeable y con oxígeno, lo vas a perder nomás, ¿verdad? De ahí son los tiempos. Entonces, es fundamental que en los primeros 3 a 5, por eso son los 10 minutos dorados, ¿no? Los 10 minutos de oro del ATLS, que a veces 10 para mí es exagerado, ¿verdad? A mí me gustaría que me resuelvan todos mis temas y me hagan el diagnóstico de mi traumatismo encefalocraneano y mi hematoma epidural en los primeros segundos, y ya está en quirófano a los 5, haciendo una craneotomía descompresiva o drenando el hematoma. Cuanto más precoz, y estos son tiempos cortos ahora. Casos reales, o sea, yo creo que uno aprende más de los errores que de los aciertos. Accidente de tránsito, mujer con muchas comorbilidades, Cochabamba, un mes atrás, no es más, un poquitito más, 35 días, vuelque, ¿no? Y ingresa 1 de la mañana al servicio de emergencia con alteraciones del sensorio, piel pálida, sudorosa, fría, un gran trauma en el hemitórax del lado izquierdo. Listo, se estabiliza, hasta ahí bien, pero es insuficiente renal, no hay que ponerle vía. Error, sin collar cervical, sin tabla espinal, ¿verdad? Y desde la 1 de la mañana hasta las 7. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? Yo recibí la llamada a las 7:15 y pregunté, ¿cuánto tiempo ha transcurrido de la llegada del hospital hasta ahora? Desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 horas. No se murió. ¿A qué hora fue el accidente? Media hora antes. No se murió. Y no se va a morir. Por favor, aguanten. No le hagan ni laparoscopía, ni laparotomía, nada de ese paciente. Hay que hacer un barrido con tomografía completa y detectamos, o sea, tórax volante, tenía un neumotórax, fractura
fractura de clavícula y de 9 arcos costales y un mediastino ligeramente ensanchado que había que sospechar de lesión de grandes vasos en base al mecanismo de lesión. Entonces, es fundamental el manejo criterioso, ¿verdad? Y en base al mecanismo de lesión. Les repito, es fundamental. Cuando no escuchan al paramédico, yo me quiero cortar. Él te está dando todos los datos vitales porque él ha visto, él ha explicado, él te lo ha trasladado y los primeros minutos él ha visto cuál ha sido la respuesta del paciente. Gracias, doctor. Cinco. El trauma abdominal y pélvico es una constante de presentación en todos los pacientes con trauma. Es de difícil diagnóstico. Es el lugar donde puede esconder la sangre en un porcentaje no despreciable de casos o presentarse así en forma muy evidente como ahora, una gran lesión tóraco-abdominal con evisceración, ¿no? Las vísceras cubiertas por el epiplón y una comprasita protegiendo. Esto no lo va a matar, ¿verdad? Probablemente lo que mate pueda ser el compromiso en la parte torácica y hoy una de las razones es revisar la anatomía topográfica y la proyección de los órganos internos. De ahí es que importante sería, ponte en este momento, estar con el óculos, ¿no? con el Quest 2, el MetaQuest 2, y ver en esta aplicación del Human, ¿cuánto era? All Human, creo, ¿no? Y ahí poder ver, fíjense, si trazamos una línea de aquí a acá, aquí están pulmón, pleura, diafragma, vaso en el lado izquierdo, hígado al lado derecho, entonces te olvidas. Ahora vamos a poner de lado al paciente y vamos a ver qué órganos están afectados o comprometidos cuando la lesión es en la región tóraco-abdominal. Entonces es fundamental saber anatomía para poder definir hasta dónde va el tórax, de dónde a dónde el abdomen y cuál es la región que compromete órganos de ambos compartimentos, la región tóraco-abdominal. Y las lesiones abdominales y pélvicas son todavía una causa de muerte absolutamente prevenible. Varón, 35 años, colisión vehicular a alta velocidad. Presión arterial, 105/80, 110 de pulso, Glasgow 15, respiración 18. Se queja de dolor en el tórax, abdomen y la pelvis. ¿Qué lesiones sospechas y cómo manejarías este paciente? Elmer. No sé si les han comunicado sus compañeros, pásenles el link, creo que estamos en 400, así un poco más ya, para el tema mañana de realidad virtual desde el punto de vista de un cirujano, Mariano Jiménez, investigador, cirujano, intervencionista mínimamente invasivo argentino que está en el IRCAD en Francia, 8 de la mañana, asistan, van a ver qué es lo que se está haciendo actualmente en el mundo entero en relación a estas cosas. Entonces tengo que sospechar acá que hay un trauma abdominal por el mecanismo de lesión, una lesión tóraco-abdominal y sospechar de lesiones, se queja dolor de tórax, abdomen y pelvis. Entonces probablemente compromiso de vísceras macizas en traumatismo contuso versus penetrante. Ahora vamos a diferenciar, es más frecuente las lesiones de las vísceras macizas que de las huecas y debemos sospechar qué lesiones tiene este paciente. Los objetivos: identificar las regiones anatómicas claves del abdomen, reconocer a los pacientes con riesgo de sufrir lesiones abdominales y pélvicas de acuerdo al mecanismo de lesión, aplicar los procedimientos diagnósticos apropiados, radiografía de pelvis para ver el tema de los huesos, el FAS, lavado peritoneal si no tienes FAS, identificar a los pacientes que requieren consulta quirúrgica rápidamente, y los tratamientos iniciales en las lesiones abdominales. Esto es importante, jóvenes. Si pudiéramos irnos con este mensaje, yo contento.
Entonces, el abdomen anterior, una línea horizontal que parte por las tetillas, porque el diafragma en expiración llega hasta ese nivel. Líneas axilares anteriores, espina ilíaca anterosuperior, ligamentos inguinales, sínfisis del pubis y tenemos abdomen. Abdomen, que vamos a ver qué cosas tenemos aquí. Flanco, ¿no? A nivel de las tetillas, lo mismo, la línea horizontal continúa hasta el vértice de la escápula hacia atrás, espinas ilíacas anterior y posterior superiores, entre la línea axilar anterior y posterior, flanco. Mucha musculatura, más difícil hacer el diagnóstico en este sitio y habitualmente no se lesionan con facilidad las vísceras que están por dentro porque hay un buen colchón cutáneo, graso y muscular. Y el dorso, desde el vértice de las escápulas, espinas ilíacas posterior superiores, línea axilar posterior, línea horizontal que pasa por encima de las espinas o por encima del píleo interglúteo, región del dorso, heridas por arma blanca, arma de fuego en esta región, particularmente las de arma blanca son de difícil diagnóstico por la misma razón, mucha musculatura y hay una distancia suficiente hacia la línea media. ¿Cuándo debo sospechar de una lesión abdominal? Tengo que saber que existen mecanismos, traumatismos cerrados, traumatismos penetrantes y lo último, lo nuevo, que es el mecanismo de explosión con sus 5 momentos. El trauma puede ser por velocidad, o sea, aceleración y desaceleración. Es importante en el traumatismo contuso los impactos directos por golpes, por bates o la intrusión, que son los mecanismos de empalamiento, particularmente en la región pélvica perianal y la parte tóraco-abdominal. Las penetrantes por arma blanca, arma de fuego, es fundamental, ¿no? El calibre, la distancia, el número de proyectiles y la ubicación de las heridas. La sospecha de compromiso visceral abdominal por arma blanca es más predecible que el arma de fuego. Uno no tiene control del proyectil. El proyectil tiene un curso absolutamente caprichoso y es difícil de decir, no, este va a ir por la dirección, la entrada y salida. No ha hecho una línea directa, ¿no? Ha hecho desvíos y de todo y no salió por donde debería por eso es que las lesiones por arma de fuego son letales. Con el arma blanca uno puede predecir con bastante precisión sabiendo esto. Y la explosión, los mecanismos combinados en base a lo que es primero el primer momento, la explosión, donde entran en riesgo las cavidades cerradas con contenido aéreo, pulmones, intestinos. Después viene la expulsión, ¿no? Cuando el paciente es expelido por la explosión. El tercer tiempo es cuando el paciente es impactado contra la pared, el piso, algo por el fenómeno expulsivo. Después llega la lluvia de meteoritos, o sea, de objetos producto de la explosión, el cuarto tiempo. Y las lesiones comunes, como les dije, dependiendo si el mecanismo es por arma, o sea, una lesión penetrante o contusa, el orden se puede alterar entre las lesiones de las vísceras macizas, del intestino o de la pelvis. Dicen que las armas blancas son de baja energía, producen laceraciones, depende mucho de la energía. Aquí un dato importante, a ver, vamos al MIT. Marita Lucero, ¿estás? 1, 2, 3. Sí, doctor. Eso. ¿Cómo agreden las mujeres con arma blanca? Prende, si no sabes explicar, prende tu cámara y simula. Y Oscar Jr., ¿cómo agrede el hombre? Ya pues, jóvenes, para que sepan interpretar y leer el mecanismo de lesión. Doctor. Sí. Adelante, Hugo. Las mujeres, digamos, Tú eres hombre. de arriba, sí, pero de arriba hacia abajo, y los hombres de abajo hacia arriba. Las mujeres que se realicen. Vos defendés tu género.
Los varones jóvenes agreden por la fuerza que tienen y las intenciones de abajo para arriba, ahí, ¿verdad? Y no es para hacerte cariños, quieren matarte. En cambio, las mujeres agreden de arriba para abajo, es como cuando te pegan, ¿no? El varón golpea de frente o de abajo, del lado, la mujer hace esto, y lo mismo apuñala. Entonces, esto te permite interpretar el tipo de lesiones que vas a encontrar cuando utilizan arma blanca. El arma de fuego es fundamental, es un capítulo re interesante, este tema de la balística, ¿no? Cómo entra el tatuaje, cómo salen, cuáles son las balas de Dundum. Realmente es muy interesante. El tipo de arma que estás utilizando, los fragmentos en casos de escopetas, la distancia, la dispersión y la onda expansiva en fenómenos explosivos. Las prioridades no cambian. Esto tú ves y dices lesión por explosión, clásica. Entonces, las prioridades no cambian. Primero ABCD, a no ser ahora XF. No se olviden, los que han escuchado ya saben a qué me refiero. Aquí adelante van la X minúscula para la exsanguinación y control inmediato, y la F, los otros factores que influyen. Mecanismos combinados, cerrados, la explosión, fragmentos penetrantes, la onda expansiva. Es importante conocer el ambiente donde ha ocurrido esto. ¿Cómo confirmo si existe una lesión abdominal o pélvica? En base al mecanismo de lesión, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y mis anexos. Radiografía, ultrasonido. Inspección, auscultación, wow, aquí estamos. Ah, miren. Lo que pasa es que yo sigo a la TLS hace 8 ediciones, soy instructor desde esa época. Entonces le digo, la cuarta edición es el capítulo más lindo en la explicación del cambio en el metabolismo celular aeróbico. Es un mono, es un dibujo animado muy bonito que de solo ver no te olvidas nunca más cuál es el mecanismo aeróbico y cómo cambia el anaeróbico. Factores que alteran el examen. ¿Cuándo tengo que tener cuidado? Paciente que esté inconsciente, no sé qué tiene, ¿verdad? Ahí sí que tienes que usar todos tus sentidos. Oler, percibir, mirar, todo dato es fundamental y el mecanismo de lesión es vital. Si está con alcohol o con drogas, igual me va a alterar. Está tequeado o lo más complicado, lesiones cerebrales y de la médula espinal, ¿no? El paciente de repente está despierto y tú estás sentado encima de su pelvis hecho bolsa y no dice nada porque no le duele, no siente el traumatismo raquimedular. Entonces, estas circunstancias. Las fracturas costales bajas nos pueden esconder lesiones severas de la parte alta del abdomen, ¿verdad? Y no decir nada o esconder grandes cantidades de sangre. Todavía sigue siendo el trauma abdominal una causa prevenible de muerte y es importante siempre el examen clínico en base a la sospecha al mecanismo de lesión. Todo paciente con trauma, obviamente, hemos dicho, novena, décima y décima primera, ahora las sondas jóvenes, tiene un trauma claramente torácico alto, con traumatismo y fractura de clavícula. Oiga, no le examinen la pelvis, una mirada es suficiente, no le hagan tacto. ¿A quiénes tenemos que hacer tacto y pedir la ayuda de los especialistas cuando encuentres esto? Una tremenda equimosis perianal con hematoma escrotal. Hoy yo no me atrevería a colocar una sonda Foley aquí. Que venga el urólogo, ¿verdad? Yo estoy capacitado para hacerle una talla vesical, o sea, una punción por encima de la sínfisis del pubis, y directamente yo prefiero acceder por esa vía a la vejiga y no lesionar la uretra en este contexto tan severo, no hacer más daño del que ya tiene el paciente. Fíjense, las lesiones de la uretra posterior habitualmente ocurren en pacientes politraumatizados con fracturas de pelvis. En los pacientes, tanto hombre como mujer con fractura de pelvis, hay que estar muy atentos a las lesiones geniturinarias y rectales. La uretra anterior resulta en caídas ahorcajadas, caíste de encima, estabas trepando y pum, caíste en la verja. Y los anexos, la zona nasogástrica es fundamental, sobre todo viernes, ¿verdad? Está bien chupado, bien comido, entonces si va a vomitar se va a broncoaspirar, todo el pique se va a entrar al pulmón. Entonces, es para aliviar la distensión gástrica, descomprimir el estómago, ¿no? Y vaciar todo el contenido para evitar una eventual broncoaspiración.
Tercera edición, hay una fotografía muy linda que pueden verla cuando busquen esta. La sonda nasogástrica está en el cráneo. El paciente tenía una fractura de la lámina cribosa y el residente, el médico de emergencia, le puso con mucho entusiasmo la sonda y se pasó por la lámina cribosa al cráneo. Entonces, ojo, cuando hay un TEC abierto con ojos de mapache, o nasolicorraquia, está saliendo líquido cefalorraquídeo por la nariz, no le coloquen la sonda nasogástrica, colóquenle una sonda orogástrica. Bueno, la sonda nasogástrica puede inducir vómitos, ojo, ¿verdad? Y peor si el paciente está con la barriga llanita. Los exámenes que pedimos, la rutina, prueba de embarazo si es mujer, alcohol y drogas en sangre, y los anexos, siempre radiografía de tórax, radiografía de pelvis, y luego el resto de los estudios durante la revisión secundaria, todos los exámenes que yo considere necesarios. Ahí lo dejamos, estamos en la hora, nos falta ver indicaciones de la parotomía y trauma de pelvis. Nos faltan como 6-7 diapositivas, mañana hacemos trauma de abdomen, completamos el resto y tórax, que es un capítulo muy, muy entretenido. ¿Preguntas? ¿Un minuto? ¿No hay? Su profesor de oncología va a llorar si no asisten, jóvenes. No hay preguntas. A la 1. Nos vemos mañana. Chao, chao. A las 8 en inteligencia artificial. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.